Hola, ¿cómo están? Llevo un tiempo largo sin subir ninguna grabación a mi canal en YouTube y había un artículo de una revista llamada Los Años 20 que quise subir hace meses y no pude por una serie de contratiempos. Pensé volver a intentarlo. Así que aquí voy. El título del artículo es El artista que pinta floreros. El artículo fue escrito por Francisca Lisionek y empieza así. El año pasado hubo un poco de polémica en Twitter cuando un curador dijo algo así como que la crisis que está atravesando el país debería hacer a los artistas reflexionar un poco sobre su función social e inspirarlos a dejar de pintar floreros mientras todo está prendido fuego. Hubo respuestas negativas y escandalizadas de varios artistas que pintan y que no pintan floreros. Esto debió llamar la atención del curador, ya que ¿desde cuándo señalar una tragedia económica y política y hacer el pertinente llamamiento a la acción es rechazado de forma tan visceral? El primer desacierto del tuit es que ubica al artista en la famosa Torre de Marfil, lo escinde de su contexto y discursivamente lo posiciona como un mero observador de la dura realidad, como si cualquier artista que pintara floreros, maripositas, gatitos y demás cositos que agradan tanto al gusto de la época no sufriera en carne propia el empobrecimiento brutal, la psicosis callejera y el malestar cultural de nuestro amado país. Otro problema es la idea de que el artista debe o no hacer algo específico en determinados momentos, impulsado por razones extraartísticas o no. Instintivamente, uno tiende a pensar que el artista no debería hacer nada que no quiera hacer, o su reverso, decirle al artista qué debe hacer en tal momento es coartar su libertad de expresión. Sin embargo, esta libertad del artista para hacer lo que quiere es bastante nueva y está desde el vamos asociada al surgimiento de las galerías de arte y las formas decimonónicas de comercio, circulación y visibilización de las obras. De ahí en adelante, todo es caos y confusión. Tanta confusión, de hecho, que hace apenas 20 años se seguían publicando libros como Después del fin del arte. Se ha hablado de la muerte de la pintura, de la manía del mercado del arte, de la fagocitación del sistema capitalista, de las neovanguardias, de la unión entre vida y arte. Se ha hablado de muchas cosas y sí, también se ha hablado del compromiso de los artistas con ciertas causas y agendas políticas, como halago y como injuria. La tendencia general del arte a lo largo de su historia en Occidente es hacia una mayor libertad. Desde tiempos medievales, donde ni siquiera existía algo así como un artista, sino ocupados obreros de la iglesia, realizando imágenes con el único fin de servir a Dios y a los presbíteros. Lentamente, los artistas, los que pudieron,
se encontraron gozando de un prestigio cada vez más notable, codeándose con la gente más ilustre, estimulados por las dulces promesas, no sólo de fama y reconocimiento, sino de gloria eterna y merecida, producto de destinar sus vidas al servicio de lo que llegó a ser entendido incluso como una rama de la filosofía. El honor no estaba, por supuesto, en el acto mecánico terrenal, sino en la capacidad ingeniosa, divina, de bajar a tierra a plasmar con gracia las ideas más nobles y elevadas concebidas por la mente humana. La guita era abundante para los afortunados y podríamos decir que pegarla era definitivamente un buen negocio. Decíamos que, en apariencia, ahora los artistas gozan de una libertad considerablemente mayor a la de sus colegas de los últimos 500 años. Para simplificar el cuento, digamos que esa libertad empieza a principios del siglo XX, con las vanguardias históricas. Mucho se ha escrito sobre el proceso de autonomización del mundo del arte con la aparición de un incipiente capitalismo. Primero, dejando de depender de la arquitectura, como lo hace la pintura parietal, y trasladándose simbólicamente a la pintura de caballete. En paralelo, una independencia del ambiente eclesiástico, de la función religiosa de la imagen, la formación de academias, gremios, la conformación del campo propiamente dicho, con la aparición de comitentes, críticos, mercado, lugares de exhibición al público, la aparición de un público y así. Ahora bien, la libertad es un negocio oscuro, más aún si su opuesto anterior inmediato no era exactamente la esclavitud, sino más bien un conjunto de condiciones en ocasiones muy estrictas, para operar en un medio con fines comunicativos o de decoro o lo que sea. La libertad viene siempre con trampa, como es sabido, porque implica hacerse responsable de los propios actos. Como si fuera poco, el siglo XX, nuestro vecino, vino tan cargadito de sus propios horrores, algunos nunca vistos en la historia, que pareciera que la humanidad toda quedó por completo traumada, sensibilizada del todo con una fobia a la violencia extremadamente sospechosa. En este contexto, al artista se le sigue pidiendo un compromiso que ya nadie parece poder asumir. ¿Qué espera una persona del arte en el siglo XXI? Pocos deben ser los que siguen esperando el elevamiento del espíritu mediante la contemplación de una obra de arte. La actitud es más como que si eso viene incluido en el paquete, joya. Pero hace rato que esto dejó de ser condición sine qua non para que una obra de arte sea una obra de arte. De la misma manera, no creo que nadie hoy entre a una galería o a una feria o a un museo con expectativas de toparse con una imagen vehiculizadora de la revolución, una imagen que pueda ser motor de cambio en la sociedad, poseer agencia transformadora o ser efectivamente una propuesta alternativa al capitalismo. Podríamos liquidar el problema diciendo que somos espectadores escépticos y desconfiados, cuando no, sobadores y serviles. Pero lo cierto es que no veo que los artistas estén muy interesados en búsquedas radicalizadas y soluciones extremas. Otros intereses se ponen en juego.
Volvamos hacia principios del siglo XX de nuevo y veamos cómo se nos presenta el panorama, que dentro de todo se había mantenido relativamente estable durante unos cientos de años. No contentos con la autonomía de la Iglesia, ahora la lucha es contra la misma tradición artística. Los artistas están enojados con el arte, con la burguesía, con el estancamiento, el academicismo, la llanura, la inutilidad, con la recepción de las obras, con los espectadores, con el elitismo, con el corset y las restricciones, pero sobre todo están enojados con el mercado del arte. Porque esa celebrada autonomía de la jerarquía eclesiástica, entienden ahora los artistas, no significó verdadera libertad. Para sobrevivir hay que vender, y para vender hay que gustar, y para gustar hay que negociar y acatar. De la misma forma en que hay curadores contemporáneos que quieren que los artistas en tiempos de crisis no pinten floreros, los comitentes y los coleccionistas querían determinadas imágenes, y es bien sabido que los encargos solían contener abultadas instrucciones de cómo debía realizarse la obra, los colores que debían usarse, el tamaño de las figuras, incluso los elementos alegóricos o simbólicos que debían estar presentes y dónde ubicarlos. No siempre, pero muchas veces, los artistas habían tenido que dejar de lado su invención, agachar la cabeza y hacer lo que se les pedía para poder cobrar. En parte, es esto lo que impulsa al artista de vanguardia a ir en contra del arte. Y esto tiene que ser entendido así, porque aunque con el diario del lunes podemos decir que los artistas iban en contra de la representación en el arte, algo así decía Berger o Burger, no estoy segura cómo se pronuncia, es B U diéresis R G E R. Está claro que las primeras vanguardias no podían imaginar que sus producciones serían entendidas luego como flamantes obras de arte, refulgiendo en pedestales y paredes de museos prestigiosos. En muchos casos, la experimentación no apuntaba a generar nuevos planteos estéticos filosóficos, sino que un impulso destructivo y concreto pretendía arruinar el arte, matarlo, desecharlo, y después de eso, recién ahí, ver qué haría el nuevo hombre desnudo de su tradición. Cuando el artista va en contra del mercado, va en contra de la comunicación o de cierto tipo de comunicación, a saber, la subyugada, la adaptada al lenguaje común. De alguna forma, el artista autocrítico del siglo XX quería darse a entender, pero hablaba en otro idioma, y pasaría un tiempo antes de que la recepción, la crítica y la academia aprendieran a hablar ese idioma. Por eso me parece que debemos rescatar momentos de auténtica libertad en aquella época. Eran tiempos donde hablar en otro idioma significaba realmente la posibilidad de quedar fuera del mercado, y podrían haber quedado fuera de este para siempre si no fuera porque el mercado no es ningún boludo y se maneja villanamente con una capacidad camaleónica
de adaptación que solo podría describirse, a riesgo de parecer un tanto exagerada, como una fuerza diabólica al servicio de la destrucción de todo lo bueno que tiene para dar la humanidad. O quizá estoy equivocada y en realidad la fuerza del mercado es lo suficientemente poderosa como para incentivar la creatividad del artista, porque si no es así, no se explica lo que está pasando ahora mismo mientras escribo esto en el siglo XXI. Cuando el arte se concibió a sí mismo como un dispositivo de lucha y resistencia, no fue porque algún bien pensante apuró a los artistas a que hicieran obras más así o más asá. El mundo era un lugar prometedor. Hubo años donde la gente realmente pensó que el comunismo sería el nuevo régimen y que tendría éxito. El arte era solo otra forma más de darle la bienvenida a lo inevitable. Se luchaba porque había esperanzas. No es muy lógico pedirle a los artistas que actúen y produzcan como si todavía existieran esas esperanzas que bien muertas están ya. Una ironía desalentadora, lo más parecido a una toma del espacio público con intervenciones performáticas e instalaciones objetuales cargadas de mensajes simbólicos, enérgicos, contundentes, con clara toma de posición ideológica y denuncia política que hemos visto teniendo lugar en los últimos años, son las monerías de Revolución Federal que culminaron en el atentado a CFK. Esto solo es un recordatorio amistoso de que en algún punto es necesario separar forma de contenido y que abogar por ciertos tipos de expresiones artísticas en sí no significa nada. Como decía al principio, es cierto que los floreros, las mariposas y las verduras agroecológicas agradan al gusto de la época. En ese sentido, nuestro curador está en lo cierto. Un florero no es una imagen revolucionaria, sí lo fue en su momento. Después de tímidos y esporádicos intentos por parte de los artistas que comenzaron a pintar naturalezas muertas en los reversos de retratos o escenas religiosas, objetos como floreros comienzan paulatinamente a ocupar toda la superficie pictórica, desplazando las grandes historias que plasman acciones y sentimientos de elevadísima moral humana. Esto es considerado un gesto radical para autores como Stoichita, un gesto que problematiza desde sus comienzos la dialéctica esencia, apariencia, verdad, ilusión, realidad, imagen. Algo, flores, caracoles, restos de comida, cacharros, que antes hubiera sido mero accesorio de la composición central, lentamente se convierte en el objeto protagonista de la pintura. Pensemos en la famosa canasta de frutas pintada por un jovencito Caravaggio. La aventura comienza con solo mirarla. Se puede saborear el gusto particular de cada fruta exquisita. Después de mirar un rato, empiezan los escalofríos, si no la náusea. Las hojas se marchitan y la fruta se pudre ante nuestros ojos. Fuimos engañados y la alegría se fuma. Un recordatorio del paso del tiempo y de la muerte. Unas gotas de agua salpican con primor todos los elementos. Un gesto piadoso
aunque insuficiente. No todas las naturalezas muertas son vanitas. Prueba de ello son muchos de los floreros flamencos del mismo siglo que más bien dan la impresión de ser una oda a la vida y su belleza. Veamos ahora estas flores de la mano de Ambrosius Bosschaert el Viejo, no estoy segura cómo se pronuncia. El exotismo de cada espécimen, la pincelada al servicio de cada detalle divino y realista, en tensión con la fragante irrealidad del conjunto, el despliegue de lujosidad y opulencia en este cuadro nos hablan de la vida, la buena vida, que florece a medida que el bolsillo se abulta. Este texto no pretende defender las pinturas de floreros, tampoco justificarlas. Me limité a señalar que la libertad de pintar floreros en tiempos de crisis es una libertad dada por el cómodo asentamiento de un mercado glotón y diverso, y que no creo que sea una libertad que muchos artistas estén dispuestos a negociar, ya que, paradójicamente, es la misma libertad que les ha permitido en su momento idear una acción como Tucumán Arde. Es válida la frustración de algunos soñadores románticos que ven en esta época mucho florero y poca familia obrera, pero la frustración indica, a su vez, una reflexión de poco alcance que la precede. Omiten así que la adaptación de las imágenes al gusto del mercado habla en sí de la función social de los artistas y que la vuelta a ciertos géneros es un indicador de la crisis. No me gustaría concluir con estas últimas reflexiones, si bien pueden ser ciertas porque no constituyen una valoración correcta de las pinturas de floreros. Que se adapten ellas al gusto de la época solo nos habla de un posible valor monetario, pero todavía nos resistimos a que este sea el más importante al momento de valorar una obra de arte. Y eso está bien, aunque no se sabe cuánto tiempo más nos va a durar la fantasía. En este punto habría que decir algo que dé mérito al género, hecho insólito. Los floreros revolucionaron el arte hace 400 años y solo una pintura de un florero muy consciente de este hecho podría acercar ese espíritu a la actualidad. Tengo en mente una. Entre este florero de Nati Cristo y las pinturas de Caravaggio y Bosschaert pasaron unas cuantas cosas en el mundo de las obras de arte y, sin embargo, la familiaridad entre estos tres lienzos es tangible. Entre el volumen y la planimetría, pétalos y hojas se desenroscan desde el ramo con tanta ligereza que algunas agarran vuelo y flotan por la tela como burbujas. La exuberancia vegetal y geométrica se eleva hasta el cielo, mientras que en el sector inferior todo parece derretirse hacia el centro de la tierra. En el florero de Nati, la vida y la muerte se entrelazan de forma discreta y alquímica.
Donde termina la flor y comienza la piel del lienzo, nadie lo sabe. Es la unión de la vanitas con la exaltación de la vida. En términos más generales, nuestros artistas locales y contemporáneos parecen estar dialogando alegremente con una tradición, reinventándola con sabiduría, un estremecimiento envasado dentro de lo puramente artístico, sin derrames contundentes. Es probable que esto sea una consecuencia de nuevas broncas que he podido escuchar expresadas en diversas ocasiones. Artistas de acá y de allá cada vez más agotados de ese desprecio adolescente hacia la técnica y de la falta general de, aunque sea un poco, de amor por el arte. Pintar floreros en 2024 ciertamente es amar la pintura, ubicar en ella nuevas esperanzas, si bien ya no comunistas y revolucionarias, al menos superficialmente espirituales y monetarias. Y esto fue el artículo que escribió Francisca Lisionek, llamado El artista que pinta floreros, para la revista Los Años 20, en su primer número, que salió en el 2024. Y fue un placer volverles a leer algo, y espero subir una lectura nueva y no demorar tanto como esta vez. Muchas gracias por la compañía y espero que les haya resultado interesante y quizá les haga descubrir algún cuadro de floreros o algún artista, o quizá buscar cómo se pronuncia realmente el artista cuyo nombre lo pronuncie mal. Gracias y adiós.